Hola, soy Gonzalo Samitier, cirujano ortopédico y especialista en cirugía de rodilla, hombro y lesiones deportivas. Y en este vídeo te voy a explicar de forma sencilla cómo se repara una rotura completa del tendón rotuliano y tendón cuadricipital. Estas roturas del tendón rotuliano y tendón cuadricipital son relativamente frecuentes, sobre todo en pacientes que ya van cumpliendo unos años. No suele ser típico del paciente muy joven, pero sí a partir de los 30, 40 años, cuando ya nuestra condición física va bajando un poquito y cuando ya los tejidos no tienen esa elasticidad, esa hidratación, esa vascularización. No es infrecuente que tras un salto, tras una carrera, se produzca una lesión de estas características, que además es una lesión importante. Tiene buen pronóstico, es asequible para la reparación, pero sin duda genera un trastorno importante para el deportista, en este caso un poquito más maduro, por el tiempo de convalecencia que vamos a tener. Y quiero daros unas pinceladas de cómo arreglamos estas situaciones, ¿no? Sobre todo de las roturas. También os comentaré algo sobre la patología inflamatoria, pero más de la reparación tendinosa. Las características del tendón rotuliano, bueno, un poquito un recuerdo anatómico. Sabemos que es la parte inferior, la continuidad de la rótula. Es el tendón rotuliano que llega a insertarse en la zona de la tibia y que junto con el tendón cuadricipital, que es este que tenéis aquí arriba, nos permite realizar la extensión de la rodilla, ¿no? El músculo del cuádriceps se contrae y el tendón que sujeta la tibia nos permite realizar la extensión. La gran mayoría de las veces que se rompe este tendón rotuliano o cuadricipital de forma completa suele ser post-esfuerzo en gente que hace deporte, pero insisto, gente ya de una cierta edad. Quizá el tendón rotuliano no tan mayores, 30, 40, y el tendón cuadricipital un poquito más mayores, por encima de 40, probablemente es más habitual. Siempre que hay una rotura completa de estos tendones hay que hacer una reparación, porque es imposible extender la rodilla y por tanto es sinónimo de cirugía. Aquí sí que no hay discusión. Otra cosa es las tendinopatías. Una tendinopatía es muy diferente. Una tendinopatía rotuliana, una tendinopatía cuadricipital, sí que en la mayoría de los casos se va a tratar de forma conservadora y a menudo, si el deportista o el paciente disminuye su nivel de actividad, sus requerimientos, la intensidad, hace un tratamiento fisioterápico, un fortalecimiento del cuádriceps, unos ejercicios excéntricos de estiramiento, muchas veces es capaz de revertir esa inflamación crónica y poder volver a una actividad bastante decente desde un punto de vista deportivo. Solo en aquellos casos que se cronifica la tendinopatía, que no permite hacer las actividades que el paciente quiere a nivel deportivo o incluso para su día a día, pudiera estar indicada la cirugía en la patología inflamatoria. Muy breve, a modo de reseña, ¿cómo tratamos la tendinopatía crónica del rotuliano? Pues a día de hoy, por suerte, disponemos de las técnicas artroscópicas que nos han demostrado que podemos obtener tan buenos resultados como la cirugía abierta. Lo que hacemos es mirar el tendón desde la parte inferior y limpiar todo ese tejido fibroso que se forma en la parte profunda y medial del tendón rotuliano, y los resultados suelen ser muy buenos en estos casos cronificados. Respecto a la rotura, el tratamiento, lo mismo para el tendón del cuádriceps, es la reparación abierta. Aquí no ha lugar una reparación del tendón a las técnicas artroscópicas. Quizá en algún caso pueda estar descrita alguna técnica percutánea, pero siendo un tendón tan importante y que requiere una reparación tan robusta, realmente a mí me costaría hacer una técnica mínimamente invasiva en este caso. Es más importante el resultado final, a lo mejor a veces, que la cicatriz. Siempre que tengamos experiencia. Aquí podemos ver, hemos intentado imitar una rotura completa, en este caso el tendón del cuadricipital. No hemos puesto los dos, el ejemplo del tendón rotuliano también, ponemos el vídeo perfecto. No hemos querido imitar también el tendón rotuliano, puesto que el ejemplo sería lo mismo, solo que en vez de arriba abajo sería de abajo arriba. Aquí podéis ver la rotura. ¿Veis cómo hay una discontinuidad del aparato extensor? Y lo que es importante es, primero colocar nuestra sutura. Estas son suturas o tapes, a veces un poquito más gruesas. Son suturas no reabsorbibles de una alta resistencia. Es muy difícil romper estas suturas y, por tanto, van a ser capaces de soportar los esfuerzos durante la rehabilitación hasta que el tendón cicatrice. De nuevo, un concepto que insisto mucho en los vídeos. Realmente los traumatólogos, los cirujanos, lo que hacemos es aproximar los tejidos
tejidos, devolver las cosas a su posición, pero realmente es la biología la que consigue la curación de estos tejidos. Mientras esa biología actúa, mientras se produce ese fenómeno reparativo, ahí es donde hemos de ser muy prudentes en la velocidad que podemos tener durante la reparación, ¿no? Aquí veis, hemos ya colocado hilos en la parte más lateral de nuestro tendón. Hacemos lo mismo en la parte más medial. Vamos a crear lo mismo, de manera que vamos a tener completamente sujeto nuestra parte proximal del tendón, ¿veis?, con nuestros hilos. Y estos hilos ahora los tenemos que tunelizar. Hay más técnicas descritas para realizar este procedimiento, lo hay descrito también con implantes, pero, insisto, a mí en articulaciones en las que hay tanta fuerza, tanta demanda para la reparación, me cuesta realizar a veces digamos, reparaciones que no tengan la solidez que yo considero necesaria. La técnica transósea es la más aceptada y probablemente la que se hace con mayor frecuencia, y lo que hacemos es tunelizar por la rótula los hilos que anteriormente, como habéis visto, hemos pasado por el tendón cuadricipital. ¿Veis? Utilizamos estas agujas, es una forma de hacerlo, que digo, no es la única. Estas agujas, si os fijáis, en su parte más proximal tienen una especie de ojal, como una apertura, y a través de ese ojal vamos a pasar los hilos, y esos hilos luego los vamos a anudar en la zona de la rótula. Fijaros cómo pasamos por el ojal, y al tirar de la aguja nuestros hilos pasarán por la rótula, y eso es lo que denominamos una sutura transósea, que luego reforzaremos con puntos sueltos, ¿no? Toda seguridad es poca en este tipo de lesiones, porque es un tendón de una alta demanda. Aquí veis todos los hilos ya pasados por nuestro ojal, y cómo tirando de las agujas vamos a tunelizar esas suturas y las vamos a tener saliendo por nuestra parte más distal. Si ahora generamos tensión en nuestras suturas, vamos a ver cómo se aproximan los cabos de nuestra lesión, y por último procedemos al anudado. Aquí veis el resultado final de nuestra reparación, y como os decía, esta reparación inicial se complementa con puntos sueltos, que en este caso ya pueden ser reabsorbibles para no poner tanto material irreabsorbible en la parte uniendo los cabos tendinosos, pero sería insuficiente solo hacer este gesto. Por eso necesitamos estos puntos transóseos. E insisto, otra posibilidad sería poner anclajes, de los que hemos visto en otros vídeos que hemos utilizado en hombro, etcétera, poner anclajes a nivel de la rótula y utilizar los hilos para pasarlos por el tendón. Pero a día de hoy este es el que se acepta como la técnica que mayor robustez de la reparación nos va a dar. En cuanto al posoperatorio y la cirugía en sí, de nuevo, cuando tenemos cirugía de miembro inferior, la anestesia espinal va a ser suficiente, duración aproximada de unos 90 minutos, puede hacerse de forma ambulatoria o máximo un día de ingreso, y aquí hemos de ir relativamente despacio, sobre todo con la flexión, que es lo que va a tensionar nuestra reparación. Un consejo, quizá más para los cirujanos, si es que alguno estáis viendo este vídeo, aunque intentamos hacerlo un poquito asequible para todos, tanto como pacientes como para fisioterapeutas, como para los que estáis en profesiones de la salud, pero un consejo en el periodo posoperatorio, esto es, los fisios lo sabéis muy bien, este tipo de reparaciones hay que ir relativamente despacio con la flexión, pero a la vez debemos de tener cuidado que no haga una rigidez el paciente, ¿no? De nada vale tenerlo un mes y medio con la rodilla extendida, que cicatrice muy bien el tendón cuadricipital o rotuliano, si luego no vamos a ser capaces de doblar esta rodilla. Esto, lo que yo hago para evitar estos problemas es comprobar que la solidez de mi reparación permite realizar de forma segura, sin que se afloje, una flexión intraoperatoria al menos de 90 grados. De esa forma me aseguro que si el paciente por cualquier motivo o durante la rehabilitación en las primeras semanas ya está llegando a 90 grados, en ningún momento mi reparación va a estar comprometida. La recuperación, como os decía, aunque es larga, sí que las probabilidades de éxito son muy altas, pero no deja de ser una lesión grave en un paciente joven y deportista o relativamente joven. Pues bien, hasta aquí lo que os quería contar sobre las roturas del tendón rotuliano y el tendón cuadricipital. De nuevo, insisto, espero que os haya gustado este vídeo y os espero en el próximo.